Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les recordamos que debe suscribirse a nuestro canal de YouTube El País en Blanco. Búsquenos en YouTube El País en Blanco, danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo, como debe ser. Les recordamos que la mejor pizza está en la zona oriental de Junior Pizza. De Junior Pizza está ubicado en la avenida Simón Orozco, manzana 4720 en Invivienda. Frente al Parque Central de Invivienda está de Junior Pizza, la mejor pizza de la zona oriental. Dígale que vio la publicidad en El País en Blanco para que le aplique un 20% de descuento por ser del País en Blanco, de Junior Pizza. Les recordamos que el centro más importante de llaves, a donde tenemos todos tipos de llaves y llavines, está en Esmil Comercial. Esmil Comercial, que es centro de llaves, está ubicado en la avenida Simón, en la avenida Charles de Gaulle, detrás de la farmacia Gigante. Esmil Comercial, el centro de llaves de la zona oriental. Siguiendo con nuestro segmento de su programa El País en Blanco, en esta oportunidad un tema muy importante, como son todos los temas que tratamos en El País en Blanco. Si no son temas importantes, no lo tratamos aquí. Y ha sido con relación a la liberación de 2 de los 17 misioneros que están secuestrados en Haití. Y en el día de hoy, una noticia de primicia, han sido liberados 2. Esos 2 que han sido liberados, la organización eclesiástica, que es quien da la información, en voz de Christian AI Ministry, no quiso revelar los nombres porque aparentemente hay otras informaciones que se recogieron para ser liberado. La información íntegra dice así: una organización eclesiástica con sede en Ohio dice que 2 de los 17 secuestrados de un grupo de misioneros fueron liberados en Haití. Christian AI Ministry emitió un comunicado este domingo diciendo que los 2 están a salvo, de buen humor y siendo cuidados. Dijo que no podía dar los nombres de los liberados porque fueron liberados u otra información. Es decir, ahí habían más informaciones, quizá muy importantes, y no fueron recogidas porque en este caso la organización eclesiástica está guardando algunas informaciones para que sean reservadas. Eso es algo que es preocupante, a mí me llama poderosamente la atención por la situación de que esos misioneros secuestrados en Haití llevan más de un mes secuestrados y ahora fue que pudieron liberar 2. Entonces me preocupa mucho y me llama poderosamente la atención, porque es que es un número de personas muy alto, son 17, y si liberaron 2, ya a través de esos 2 se puede obtener la información concreta
de cuál es la situación que están viviendo los secuestrados en ese país, porque hay algo que llama poderosamente la atención. Entonces, si liberaron 2, ya con eso vamos a tener información correcta y exacta de cuál es la situación de esos que se encuentran en ese secuestro. Pero también ahí pudimos ver las noticias internacionales de la información que da el enviado de Estados Unidos a ese país, y da unas informaciones que él dice que en el caso del señor Barbecue, que se quiere convertir en un líder revolucionario, no es ningún líder revolucionario, sino que es un grupo de banda que lo que hace es secuestrar, es decir, son un grupo son criminales, que lo que hacen es matan gente que no tienen ideología, que no tienen ningún interés en trabajar para mejorar Haití. Eso dice Daniel Foote, que es el enviado especial del presidente Biden a esa nación, Haití. Esa entrevista la da Daniel Foote a el periódico Le Noveliste. Le Noveliste es para ese medio que él da la entrevista. Le Noveliste es uno, o pudiéramos decir, el periódico más importante que tiene Haití, y que es el medio, además de ser el más importante, con mayor credibilidad en esa nación. Y él fue entrevistado para ese medio, para Le Noveliste. Entonces, podría dar el caso que por esta entrevista que diera Daniel Foote pudiera ser parte de darle presión a Jimmy Cheriset, alias Barbecue, que su nombre es Jimmy Cheriset, alias Barbecue, y pudiera estar mirando que hay presión de parte de los Estados Unidos para este tipo de situación, porque es una situación muy complicada, como yo había dicho, que me llamaba poderosamente la atención el secuestro de estos 17 estadounidenses en Haití, porque es que Estados Unidos no negocia con delincuentes ni terroristas, y me preocupaba por la cantidad de tiempo que ya tienen secuestrado esas personas. Entonces yo decía que Estados Unidos tiene todos los medios habidos y por haber para poder rescatar a esa gente, y quizás rescatarlo con vida, porque Estados Unidos es un país que siempre se ha caracterizado por el interés a sus nacionales, y eso es importantísimo. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible si los Estados Unidos pudieran atrapar a Osama Bin Laden, que eran personas capacitadas, personas preparadas, líderes? ¿Cómo no es posible que Estados Unidos pueda rescatar a esta gente de una banda de delincuentes o de criminales, como lo ha denominado Daniel Foote, en Haití? Haití, un país el más pobre del continente americano. Entonces
no era posible que no pudieran rescatar estos ciudadanos norteamericanos con tanto tiempo. Pero vemos que sigue extendiéndose el tiempo, y quizá a raíz de esta información que da Daniel Fuete al novelista, podría ser que BBQ se haya metido en miedo y comience a ir liberando estas personas, porque es una situación complicada, porque es que en ese grupo hay varios niños también, que es importantísimo que puedan poner esa gente todo en libertad, porque esa es una situación muy complicada, la situación de Haití. Entonces, esperemos que ya con esta información que ha dado en el día de hoy Daniel Fuete, enviado especial por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, las cosas comiencen a ir mejorando y se puedan ir liberando todos estos secuestrados. Es decir, si ya con un número de 17 ya han dicho que han liberado 2, entonces todavía faltan 15 y hay que seguir trabajando para que sean liberados. Estados Unidos tiene el compromiso de tratar de que sean liberados esas personas, porque es una situación muy delicada. Y además yo decía en el programa pasado que sería una vergüenza para Estados Unidos no poder rescatar con vida estos ciudadanos norteamericanos por la situación en la que está pasando Haití y el tiempo que llevan esta gente secuestrado, que es algo que llama poderosamente la atención, que al país más poderoso del mundo le tenga un grupo de personas secuestrados, el país más pobre y con más miseria del continente americano. Miren qué contradicción, como yo lo he dicho. El país más rico del mundo y el país más poderoso del continente americano, que es Estados Unidos, este que se ve aquí, esta parte aquí, entonces le tenga secuestrado un grupo de personas que está en esta parte del globo terráqueo, en un pedacito de isla que ni siquiera se ve, porque no es ni siquiera la isla completa, porque la isla Hispaniola está dividida en dos, en la República Dominicana y Haití. En un pedacito de aproximadamente 27,000 kilómetros cuadrados, con la miseria más grande del continente americano, y le tenga un grupo de ciudadanos secuestrados. Eso no encaja ni se correspondería con una proporcionalidad, porque es una situación que hay que medir la proporcionalidad en este caso. Eso no podría ser posible, pero la realidad está ahí. Entonces, si Estados Unidos usó tantos medios para lograr obtener la captura de Osama Bin Laden, de Saddam Hussein, entonces ¿cómo es posible que Estados Unidos no va a poder atrapar a BBQ en Haití, todavía más cerca de los Estados Unidos, a varias horas? Y eso es algo que llama poderosamente la atención, porque, no se corresponde esta tragedia en Haití con Estados Unidos, porque es que Haití no tiene nada que perder. Haití, yo decía que ningún país poderoso los quiere, y esa es una realidad, y Haití tiene que enfocarse en resolver su problema ellos.
no esperar que la comunidad internacional lo vaya a resolver, porque es que a la comunidad internacional no le interesa Haití. No, y como no le interesa Haití, Haití no tiene nada que le pueda interesar a estas potencias del mundo. Entonces esa es la situación. Hay que trabajar fuertemente para ese país. Dice Fute que es un grupo de criminales que no tiene ideología. Yo estoy totalmente, comparto esa tesis de que no hay ideología, porque como politólogo conozco lo que son esta parte de la vida política. Entonces él se ha querido vender como un revolucionario, pero eso que él ha dicho no se corresponde y que nadie lo cree, que él miente, dice Fute. Eso sabe que son mentiras, porque un grupo de pandilleros, usted no me puede decir que lo que hace es decapitar gente, matar gente, cometer un grupo de ilícito. Usted no me va a decir que va a querer llegar al poder para poder favorecer al pueblo. No, jamás. Ahí es peor, porque ese grupo de pandilleros, entonces ahí adquieren un poder, y ahí sí la cosa es complicada de verdad. Entonces, con esta liberación de estos dos misioneros, que todavía no se ha dado el nombre por motivo de secreto de información para la puesta en su liberación, hay que esperar, hay que ver. Estados Unidos debe de buscar estos misioneros como ciudadanos norteamericanos y sacar toda la información necesaria para salvar la vida de esos 15 que quedan secuestrados en este lugar, porque eso no se correspondería, y esa es la realidad. No se corresponde que BBQ, un criminal, como ha dicho Daniel Fute, tenga controlado a Estados Unidos, porque podría controlar a Haití, pero a Estados Unidos no debería de chantajear. BBQ dio una semana de tregua para que Haití sea vuelto a la normalidad y puedan entrar los combustibles, los comestibles también y todo. Y ahí nosotros vemos que la cosa se ha tranquilizado, porque BBQ ha dicho que dio una tregua y que su grupo de banda de el G9 ya tiene información de que hay que permitirle al pueblo de que vamos avanzando para que no terminemos de morir de hambre, diría yo. Pero eso no son los ideales de un hombre que tenga una ideología para trabajar en favor de un pueblo. No, jamás. Porque lo que está haciendo es maltratando el pueblo, matando personas inocentes sin ningún tipo de problema, secuestrando personas. Entonces, esa es una pandilla que lo único que hace es cometer los actos ilícitos y se esconde detrás de ese supuesto, entre comillas, espíritu revolucionario, que no son revolucionarios nada, son pandilleros criminales, como ha dicho Daniel Fute. Y esa situación Estados Unidos tiene que buscar la forma de poder resolver, liberando sus nacionales que se encuentran secuestrados en ese país, y si es posible buscando una forma para ver cómo lo podrían hacer sin que salga perjudicado la vida de ninguno de ellos.